Hola profesora, espero que tenga una muy buena tarde. Mi nombre es Roberto Iniesta Rocha y pues esta es mi presentación sobre la unidad 3 de la materia de estructura y propiedades de los materiales. Y bueno, el primer tema a explicar es el transistor de unión bipolar, también conocido como BJT por sus siglas en inglés. Este tipo de transistor bipolar es un transistor muy común en la industria de la electrónica. Está fabricado generalmente con silicio, que como ya se sabe, pues es el segundo material más abundante en nuestro planeta, después del oxígeno. También está fabricado con un material llamado germanio, con un elemento, perdón, llamado germanio. Este tipo de transistores también es muy utilizado, pero no tanto como el de silicio. Es más común encontrar este tipo de transistores de silicio en las tiendas de electrónica que los de germanio. Para este tipo de transistores pues existen los NPN y los PNP, que voy a estar explicando un poquito más adelante en qué consta cada uno. Y pues ahorita lo primero es saber qué es un BJT en sí. El BJT es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permiten controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. La unión PN es una unión de dos semiconductores que el semiconductor P está dopado de huecos, mientras el semiconductor N está dopado de electrones. Voy a estar explicando esta unión un poquito más adelante en otro tema, ya que también fue un tema de la unidad. Pero ahorita voy a mencionar los componentes del transistor BJT. El BJT cuenta con tres componentes que son el colector, la base y el emisor. Estos componentes, pues, bueno, el único que cambia en sí es el emisor. Va a cambiar su posición dependiendo de qué tipo de... Bueno, dependiendo si es NPN o PNP. Eso lo va a hacer cambiar al emisor de posición dependiendo de qué tipo de unión tenga. Una propiedad destacada de este tipo de transistores es que se aproxima a una fuente dependiente de corriente. Esto dentro de algunos márgenes. Lo que pasa es que la corriente en la terminal del colector es controlada por la corriente en la terminal de la base. Es algo muy importante, ya que si nosotros aplicamos variación en la base, aunque sea una mínima variación, va a afectar drásticamente al colector y al emisor. Entonces la base es algo vital en nuestro transistor. Podría decir que es lo más importante de nuestro transistor. Voy a explicar un poquito su estructura física. Este tipo de BJT, pues ya como lo dije, consta de dos uniones PN dispuestas a conducir, dispuestas a continuación una de otra. En este caso, pues la primera unión PN es entre el emisor y la base. Y a esta unión se le conoce o se le denomina como unión emisora. La siguiente unión PN consta entre la base y el colector, y a este tipo de unión se le denomina unión colectora. Como ya lo mencioné anteriormente, existen dos tipos de NPN existen dos tipos de BJT, que son los NPN y el PNP. El primer transistor, que es un PNP, pues consta que nuestro colector va a ser un semiconductor tipo P, nuestra base un semiconductor tipo N y nuestro emisor un semiconductor tipo P. De manera contraria, el NPN, pues simplemente se cambia la posición de los semiconductores. Ahora nuestro colector va a ser un tipo N, nuestra base va a ser un tipo P y nuestro emisor va a ser un tipo N. ¿En qué consiste el material tipo P?
El material tipo P se denomina tipo P ya que está dopado de huecos, mientras que el material tipo N está dopado de electrones. Esa es la gran diferencia entre estos tipos de materiales. En el siguiente tema lo voy a explicar un poquito más a fondo. Ahorita voy a explicar el funcionamiento de cada uno de sus componentes, el emisor, la base y el colector. Bueno, primero el emisor, que es el componente que debe de estar más dopado de todos nuestros componentes del transistor, más dopado que el colector y más dopado que la base, ya sea de electrones o de huecos. Esto también se le conoce, al emisor se le conoce también como, bueno, o se le pone una indicación en el transistor que dice P+, o sea que está, o N+, dependiendo del tipo de semiconductor que con el que se esté trabajando. Entre más dopaje tenga el emisor, la cantidad de portadores que podrá aportar a la corriente será mayor. Nuestro siguiente componente pues es la base. La base debe de ser muy estrecha. Ese es la principal característica de nuestra base, que siempre en un transistor va a ser muy estrecha. Porque si el transistor tiene una base muy amplia, nuestro transistor ya no se va a comportar como un transistor, se va a comportar ahora como dos diodos. Ya de nada no serviría nuestro transistor. Se va a comportar ahora como dos diodos y ya no como un transistor. Esta base debe de estar menos dopada que el colector y mucho menos dopada que el emisor. ¿Para qué se hace también esto de que sea poco dopada? Pues para que tenga lugar muy poca recombinación ahí en la base. Y pues prácticamente toda nuestra corriente que proviene de nuestro emisor pase al colector, ¿sí? Por eso es que es importante que la base esté muy poco dopada. Porque si nosotros dopamos mucho la base, entonces toda esa corriente se va a ir hacia la base y no hacia nuestro colector, que es el destino principal de nuestro transistor. El siguiente componente es el colector, que pues es una zona menos dopada que el emisor, pero más dopada que la base. ¿Sí? Entonces la principal característica de este componente es que aquí tienen en esta región pues tienen que ver la recombinación de los portadores que provienen del emisor. O sea que aquí hace la recombinación de los portadores que vienen del emisor. Algunos portadores se van a quedar en la base, pero la mayoría de esos portadores van a pasar hacia el colector. Ahora voy a explicar un poquito su funcionamiento de este BJT. Aquí nos dice, en las terminales del colector, que también se le denomina con una letra C, y el emisor, que se le denomina como una letra E, se aplica una potencia regular, ¿sí? Mientras que en nuestra base aplicamos nuestra señal de control. La base pues es denominada como una letra B. Pero aquí, como ya lo mencioné al principio de esta presentación, aquí la base es un componente importante de nuestro transistor. ¿Por qué digo esto? Porque como nuestra base tiene nuestra señal de control, si nosotros aplicamos variaciones en nuestra base, aunque sean mínimas, le va a afectar muchísimo al colector y al emisor. Porque, eso le afecta muchísimo al colector y al emisor, ya que nuestra base tiene nuestra principal señal de control. Y si nosotros queremos convertir esa variación esa variación de corriente, pues nosotros debemos de poner una resistencia, ya sea del ohmeraje que sea, del ohmeraje que necesite nuestro transistor más bien.
Y pues esto, en vez de convertirse en variaciones de corriente, ahora se van a convertir en variaciones de tensión. Bueno, como lo mencioné también al principio de la presentación, existen tres tipos de polarización. Pero primero, ¿qué es la polarización? La polarización es, es aquella forma de conexión del transistor que nos va a permitir, ya sea que nuestro transistor actúe como tal vez un amplificador, un regulador de corriente o alguna otra función. Eso nos van a permitir las polarizaciones. Dependiendo del tipo de polarización que yo le dé a mi transistor, va a ser la función que va a hacer. También pues implica conseguir que las corrientes y tensiones continuas que aparecen en el mismo pues queden fijadas en valores previamente decididos. Esa es una polarización. Para el transistor, para el BJT existen tres polarizaciones, que es la polarización en corte. Bueno, la principal es la activa, después la de la polarización en corte y después la polarización en saturación. La polarización activa pues es la que viene por default en el transistor, en el funcionamiento del transistor. Existen corriente en todas sus terminales, en la base, en el colector y en el emisor. Y se cumple con la denominada unión base-emisor, que esta unión se encuentra polarizada en directa. Y también se cumple con la polarización, que es base-colector, colector-base, perdón. Y esta polarización, bueno, esto está en inversa. La siguiente es polarización en corte. Y aquí es algo importante, ya que cuando nuestro transistor actúa, o bueno, nosotros lo ponemos en una polarización en corte, todas las corrientes de nuestro emisor, nuestro colector y nuestra base van a estar en cero. Por eso se le denomina corte. Esto cumple como ya lo dije, con la corriente del emisor en cero y con la corriente del colector en cero. Y pues esta condición nos quiere indicar que la corriente del emisor, bueno, que la corriente que pasa por el emisor lleva sentido contrario al que llevaría el funcionamiento normal. Ya no va a ser el sentido que normalmente nosotros, bueno, o que normalmente viene en el funcionamiento del transistor. Ahora va en sentido contrario. Para polarizar, el transistor en corte, basta con no polarizar en directa la unión base-emisor. Entonces esto nos va a decir que nuestro voltaje de la base emisor va a ser igual a cero. Eso es simplemente lo que tenemos que hacer para llegar a una polarización en corte. La siguiente polarización es una polarización de saturación. Pues aquí en este tipo de polarización se verifica que tanto la base emisor y la base colector, bueno, la unión base emisor y la unión base colector se encuentran en directa. Como sabemos, en la activa viene una en directa y una en inversa. Aquí ahora en saturación van a venir las dos en directa. Esto pues cumple con las relaciones de activa y se verifica que las tensiones base emisor y colector emisor de saturación pues van a tener valores determinados entre 8 y 2 voltios. Bueno, otra cosa a señalar es que cuando el transistor se encuentra en corte, pues, en zona de saturación o en polarización de saturación, pues circula también corriente por sus tres terminales, pero ya no se cumple con la relación que nosotros conocemos normalmente, que es la de colector base o también denominada como beta. Ahora pues vamos a ver algunas de las ventajas y desventajas de los transistores BJT. Algunas de las ventajas del BJT pues pueden ser que son
que son, bueno, tienen una mayor capacidad de amplificar las señales que algunos que algunos otros ¿cómo se llama? Algunos otros transistores. También otra de sus otra de sus ventajas es que son un poquito más baratos. Son más baratos que algunos otros transistores. Pero como todo, tiene ventajas y tiene desventajas. Todo todo material o todo producto que nosotros compremos siempre va a tener ventajas y desventajas, ¿no? Pero ahorita me faltó mencionar algunas de otras ventajas. Por ejemplo, bueno, la primera que mencioné fue que ofrecen una buena ganancia de amplificación. Y también esos tipos de transistor BJT son, son más resistentes a la energía estática que los transistores FET, que se pueden, bueno, que son más fáciles de que se dañen debido a esto, ¿no? También otra ventaja de los BJT es que presentan una respuesta en frecuencia alta debido a la baja capacidad de entrada. Aquí los podemos comparar también con los FET, con los transistores FET. Algunas de sus desventajas, como ya lo mencioné, es que generan un nivel de ruido muy alto, ¿sí?, con respecto a otros transistores. Esa es una de sus principales desventajas, que generan un ruido muy alto, ¿sí? Generan un poquito más de temperatura, bueno, generan más temperatura que algunos otros transistores. Y pues, otra cosa importante es que también tienen una muy baja impedancia. Esa es otra desventaja de este tipo de transistores. Bueno, y ya por último le voy a dar algunos ejemplos de este tipo de transistores, como lo son los 2N3772, los 2SA1244. Esos son algunos ejemplos de nuestros transistores BJT. Y pues bueno, así concluiríamos el primer tema, que son el transistor bipolar BJT. El siguiente tema son los semiconductores. Los semiconductores pues son elementos intermedios entre los aislantes y los conductores. ¿Por qué digo intermedios? Porque dependiendo de sus condiciones, ya sea climáticas o de voltaje o de iluminación, pues van a comportarse ya sea como un aislante o ya sea como un conductor. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo. Si nosotros a un semiconductor lo bajamos a temperaturas bajas, va a actuar completamente como un aislante. Pongamos nuestro voltaje como lo pongamos, va a ser un aislante. ¿Por qué? Porque ya no hay interacción dentro del semiconductor. Este tipo de semiconductores, pues el más utilizado, como ya lo dije anteriormente, es el silicio. Hay muchos semiconductores, en sí la mayoría, aproximadamente hay unos 11, 12 semiconductores en nuestra tabla periódica. Algunos ejemplos pues son el boro, el aluminio, el galio, el silicio, que es el principal, el germanio, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el azufre. Pero lo importante aquí de muchos semiconductores, es que también se pueden convertir en superconductores, que eso ya lo veremos más adelante. Se alteran algunas cosas y se convierten en ese tipo de conductores. Bueno, en como ya lo mencioné, pues este tipo de semiconductores se va a comportar dependiendo a las condiciones. Otra cosa importante es que los semiconductores, en especial, bueno, en este caso el silicio, pues tienen un pico de ruptura, en un pico de ruptura
que es el voltaje que nosotros ingresemos, que en este caso son 0.7 volts. A ese voltaje nuestro semiconductor empieza a conducir. Si nosotros le agregamos 0.2 volts, 0.3 volts, nuestro semiconductor simplemente no va a conducir, ya que no está rompiendo esa barrera que nosotros necesitamos para conducir nuestra corriente eléctrica a través del semiconductor. Existen varios tipos de semiconductores, no solo es semiconductores y ya, no, existen varios. El primer ejemplo de semiconductores son los semiconductores intrínsecos, que este tipo de semiconductores pues poseen una conductividad eléctrica que es fácilmente controlable, y que bueno, nosotros al combinarla de forma correcta, pues pueden actuar de diferentes formas, ¿no? Bueno, pueden actuar para diferentes funciones, más bien. Pueden ser utilizadas como interruptores, como amplificadores o como dispositivos de almacenamiento, que pueden ser la memoria de nuestro celular, la memoria RAM, la memoria micro SD. También existen otro tipo de semiconductores, que son los semiconductores extrínsecos, que pues este tipo de semiconductores se forman al agregar el semiconductor intrínseco. No al agregar, al mezclar este tipo de semiconductores con sustancias dopantes, o también conocidas como impurezas. Su conductividad de este tipo de semiconductores pues dependerá de la concentración de los átomos dopantes que nosotros con los que lo combinemos. También existen otro tipo de semiconductores, pero estos van a depender de las impurezas que nosotros le agreguemos. Son los semiconductores tipo P, que son generalmente de silicio o germanio. Y pues estos semiconductores van a depender o se introducen entre los principales elementos del grupo 15 de la tabla periódica, los cuales pues debido a que tienen un electrón más en la capa de valencia que en este caso los del grupo 14, los elementos del grupo 14, pues estos tipos de semiconductores se comportan como impurezas donadoras de electrones o portadores negativos, que es como lo decía, los tipo N están dopados de electrones y los tipo P están dopados de huecos. Ahora son los semiconductores tipo P. En este tipo de semiconductores pues se introducen en el grupo de la tabla periódica número 13. ¿Qué quiere decir el número 13? Pues que tiene un electrón menos en su capa de valencia, por lo que se comportan como aceptadores o como captadores de electrones. Como lo decía, están dopados de huecos. Algunas de las aplicaciones de estos tipos de semiconductores pues es muchísimo en la industria de la electrónica, pero no solo en la industria de la electrónica, también se pueden utilizar en la industria de la eléctrica. ¿Por qué? Porque no solo es erróneo creer que este tipo de semiconductores solo se utilizan en la industria de la electrónica. Hay muchas empresas que manejan las regulaciones de voltaje con los picos de voltaje, ¿sí? Con los llamados con los capacitores, que como nosotros ya sabemos pues están hechos de semiconductores, y pues esos capacitores a veces resisten corrientes muy altísimas, entonces también pueden ser utilizados en la industria de la eléctrica. Algunos de las aplicaciones en la industria de la electrónica de este tipo de semiconductores pues son en los termisores, ya que pues como lo decía, en este tipo de productos pues su conductividad depende de la temperatura de alcance.
Transductores de presión, otra aplicación de este tipo de semiconductores. Otra aplicación de este tipo de semiconductores son los rectificadores, los transistores de unión bipolar, los BJT, y los transistores de efecto de campo. Esas son algunas de las aplicaciones. Entonces, pues con esto concluimos el tema de semiconductores. El siguiente tema es la unión PN, que ya lo había mencionado anteriormente, que iba a explicar un poquito más sobre este tipo de unión. Bueno, ¿qué es una unión PN? Voy a leer aquí primero y ya después lo explico. Las uniones PN se forman mediante la unión de materiales semiconductores tipo N y tipo P, como se muestran a continuación. Aquí nosotros lo que tenemos es un simple diodo, ¿sí? Que dependiendo de la polarización de del diodo o de este tipo de materiales, se va a comportar de forma muy distinta según el tipo de polarización. Bueno, puesto que la región P tiene una concentración de electrones alta y la tipo P tiene una concentración de agujeros alta o de huecos, los electrones se transportan desde el lado del tipo N hasta el lado del tipo P. Del mismo modo lo hará el flujo de huecos por la disminución desde el lado tipo P hasta el lado tipo N. Aquí algo importante mencionar es que si nosotros comparamos el funcionamiento individual de cada uno de estos componentes, por ejemplo, si ponemos un material tipo P funcionando solo, y un tipo N funcionando individualmente, no se van a comportar ni siquiera cerca de lo que lo harían juntos. Su comportamiento es completamente distinto es completamente distinto si nosotros los unimos, ¿sí? En este caso, pues existen dos tipos de polarizaciones para este tipo de unión, que es la polarización directa, que en este pues la corriente viene desde el lado negativo hasta el lado positivo. Esto se le conoce como polarización directa. Y este tipo de polarización pues es el flujo de los electrones, pues fluye utilizando los electrones y huecos disponibles en ambos semiconductores, ¿sí? Entonces ese tipo de polarización pues simplemente pasa la corriente por aquí y sale por acá. Esa es la polarización directa. Pero ahora viene algo importante, que la polarización indirecta ni siquiera está cerca de ser parecida a la polarización directa. Bueno, polarización inversa o polarización indirecta, ya que cuando nosotros aplicamos nuestra corriente desde aquí, se va a comportar completamente distinto a que si nosotros lo hacemos desde aquí. ¿Por qué? Porque nuestros electrones empiezan a ocupar primero los huecos que están en el material N. Todos los huecos que están en el material N se van a empezar a ocupar, todos. Y una vez que se ocupen los huecos, se va a detener. Y a esto se le conoce como interrupción del flujo de electrones. ¿Qué va a pasar aquí? Va a formar un hueco aquí. Cuando terminen de ocupar nuestros electrones, se va a formar un hueco aquí. Y bueno, en general esta es la unión tipo N, que aquí como podemos ver es un simple diodo. Hay diferentes tipos de diodos y hay diferentes tipos de funciones, pero estos son los diodos comunes. Y también que siempre están formados por una unión PN. Los diodos pues regularmente van a caracterizarse por el tipo de corriente que trabajen, por el voltaje y para qué van a ser utilizados. En general esta es la unión PN. Y por último, el último tema, que son los superconductores. ¿Qué es la superconductividad? Es aquella capacidad que tiene un material
para no tener para no tener resistencia al paso de la electricidad. O bueno, hace nula resistencia al paso de la electricidad, ¿sí? Estos superconductores, a comparación de los conductores, pues son muy utilizados en la industria, ya que los conductores, nosotros tenemos un cable, un ejemplo, un cable de conductores como lo puede ser el aluminio, el cobre o el hierro. Entonces nosotros empezamos a conducir, bueno, empezamos a manejar corrientes estándares, como lo son 120 volts, 240 volts. Tal vez esta pues no haya tanto problema, ¿no? Pero cuando la industria quiere manejar corrientes altas, que ya un conductor pues lo único que va a hacer es que va a empezar a calentar el material y va a empezarse a perder energía, y esto afecta también económicamente a cualquier tipo de empresa o de industria, ya que va a ser mucho más consumo de energía que un superconductor. Por eso es que son muy utilizados estos tipos de superconductores. Ese es uno de los principales problemas de los conductores, y por eso fueron sustituidos por este tipo de superconductores. Bueno, los superconductores, ¿cómo, cómo se convierten en superconductores? O cómo podemos nosotros decir que un elemento de la tabla periódica, que por cierto, la mitad de los elementos de la tabla periódica tienen la capacidad de convertirse en superconductores, y esto se hace alterando su temperatura, bajándola a tal grado que ya bajándola a tal grado que sus electrones se quedan estáticos, ¿sí? De este tipo de materiales. A esto se le conoce como temperatura crítica. Ya otra cosa que también debemos hacer es debido a la presión. Hay materiales que necesitan muchísima presión para alcanzar la superconductividad. Un ejemplo de estos materiales es el azufre, que necesita una temperatura de 17 Kelvin y una presión de 9.3 millones de atmósferas para poder convertirse en un superconductor. Los superconductores se dividen generalmente en dos tipos. El tipo 1 pues consiste en que los elementos conductores básicos que usualmente se utilizan en cualquier tipo de industria, en el hogar, en todo. Y pues esto puede ser desde cableado de microchips este puede ser desde cableado eléctrico, perdón, hasta microchips de computadora, con el tipo 1 de superconductores. En este tipo de superconductores pues se trabaja con una temperatura de 0.00023 grados Kelvin, y hasta llegar trabajan desde la temperatura que ya mencioné hasta 7.8 grados Kelvin, y estos pueden trabajar a cualquier presión estándar. Un ejemplo puede ser el cropato, que pues que pues su temperatura crítica es de menos 180 grados, de menos 180 grados Celsius, que pues esto, como sabemos nosotros, pues se puede hacer con nitrógeno líquido, ya que el nitrógeno líquido su temperatura pues es más baja que la que necesita este tipo de material. Algunas de los siguientes superconductores son los tipo 2, que en esta categoría pues se integran compuestos metálicos como cobre y plomo, que estos elementos pues alcanzan un estado de superconducción
a temperaturas mucho más altas que los del tipo 1. La causa de este incremento de temperatura aún pues no es comprendida por la comunidad científica. Aún no se alcanza a comprender por qué necesita esa temperatura. Al igual que los otros superconductores, pues es una presión estándar a la que puede ser, bueno, su temperatura puede ser de los 137 grados Kelvin, que son menos 138 Celsius. Y pues este tipo de materiales, como nosotros los conocemos, pues son muy utilizados, ¿no? Como conductores. El cobre es el principal conductor de toda la línea de cableados que existe, por lo menos aquí en México. El cobre y el aluminio son los principales conductores utilizados para el cableado. Y pues a este tipo de superconductores se le conoce como superconductores cerámicos llamados cupratos. Como ya lo mencioné anteriormente, el cuprato, o también conocido como cerámica de óxido de cobre. Pues algunas de las aplicaciones de estos superconductores son industriales, médicas, en los aceleradores de partículas y en la creación de trenes. Algo curioso de este tipo de superconductores es que con ellos podemos hacer la levitación, la llamada levitación. Pero ¿por qué ocurre esto? Nosotros, al alcanzar esa temperatura crítica de cualquier superconductor, pues se libera, se expulsan o se liberan campos magnéticos. Y como nosotros tenemos un campo magnético en nuestro superconductor y ponemos algo, un imán por ejemplo, arriba, como nosotros sabemos, los polos opuestos se repelen, por lo que nosotros hacemos que ocurra la levitación. Ese es el principal, eso es lo principal de un superconductor. Eso es lo maravilloso de cómo se hace la levitación. Pues así se hace con un superconductor al alcanzar, se hace con un conductor, pero nosotros, se alteran sus condiciones, en este caso la temperatura, que se le llama temperatura crítica, como ya lo mencioné. Cada superconductor tiene una temperatura crítica distinta, no todos son iguales, cada uno tiene temperaturas críticas muy distintas. Entonces pues se pueden convertir en superconductores dependiendo de la temperatura crítica que manejen. Bueno, profa, pues esto sería todo. Este es el último tema de la unidad, que fueron superconductores. Espero y le haya gustado. Y bueno, profa, muchísimas gracias por su atención y nos vemos.